vamos a hablar acerca de un tema que tiene como título contentamiento cristiano. Contentamiento cristiano. Y creo que lo más especial de todo esto es recordarnos que necesitamos estar contentos a través de las tribulaciones, a través de las pruebas que Dios está permitiendo que lleguen a nuestras vidas. Pero yo no quiero hablarles del contentamiento material, como normalmente en algunas ocasiones lo hemos hablado. Cuando la gente siente estar contenta con Dios es cuando empieza a acumular riquezas, o le va bien en el trabajo, o tiene muchos recursos económicos. Es una parte de la vida nada más. Qué bueno que a quien le está yendo bien, que le siga yendo muy bien. Pero esta noche la clase está más enfocada a buscar el contentamiento bíblico a través de las aflicciones, a través de las pruebas, de los momentos de adversidad. Y en eso quiero enfocarlo en la vida de Pablo. En algunos momentos más vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ocupar para ello Filipenses 4, del 11 al 13. Y vamos a ver y recordar esas palabras, ¿verdad? Solo doy gracias a Dios por estar vivo, solo por vivir. Ya me siento más que agradecido. Ojalá que todos pudiéramos pensar en relación a esto, lo que vamos a estar leyendo a continuación. Vamos sin más a la escritura que tenemos para esta noche y vamos a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, pongamos atención. No es que haya pasado necesidad alguna vez. Recuerden, hermano, está hablando Pablo. Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Subrayé ahí o cerramos la frase, he aprendido a estar contento. Yo creo, hermano, que estar contentos no es obra de la casualidad, ni tampoco podemos confundir estar feliz con estar contento o sonreír de la vida. Pablo está diciendo en su necesidad que él tuvo que aprender a encontrar su propio gozo a pesar de las necesidades que estaba enfrentando en su vida. Y dice, con lo que tengo, dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Me impresiona mucho la forma en la cual Pablo está hablando aquí, porque todos recordamos que Pablo sufrió el hambre, sufrió grandes persecuciones, serias necesidades, pasó por un sinnúmero de momentos difíciles cuando lo azotaron, sufrió injurias, supo vivir a través de las inclemencias del tiempo. Hubo frío en su vida, muchas noches difíciles, padecimientos, y además de ello, él nos recuerda que un aguijón que pareciera según los estudiosos, como si tuviera un dolor interno, ¿verdad? Que no era punzante y que no lo podía dejar vivir. Un dolor en el cuerpo que le quitaba la paz en momentos, la fuerza física. Y a pesar de todo esto, Pablo está diciendo que tuvo que aprender a estar satisfecho, aun cuando tenía carencias y cuando no las tenía, en la abundancia y en la escasez. Este es un estado de contentamiento, pero este estado de contentamiento solamente puede venir de Dios y de su Espíritu. De caminar en la presencia de Dios y de recordar la grandeza de Él en nuestras vidas y todo lo que es capaz de hacer para todos nosotros. Él comprendió el significado del contentamiento. Yo te quisiera preguntar, ¿qué has aprendido tú a través de la pandemia? ¿Qué has aprendido tú a través de los momentos buenos y malos, física, mental, emocional y sobre todo espiritualmente? A mí me parece que es algo muy importante que tenemos que recordarnos, como él menciona aquí, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Sabías tú que vivir en contentamiento, y según en las palabras de Pablo, él aprendió ese secreto? Para los cristianos esto no es un secreto, porque nuestro contentamiento no está en lo que podemos poseer o podemos conseguir. Nuestro contentamiento está en que tenemos una relación con el Dios del cielo y el creador del universo,
que sabe todo lo que necesitamos y que Él es nuestro proveedor y sabe por qué pasamos lo que pasamos. Esto es algo que la gente del mundo que no está en la presencia de Dios no entiende y no conoce. Para ellos es un secreto, para nosotros ya no, para nosotros se nos ha revelado. Pero vamos a comprender un poco más acerca de este concepto. De la aflicción al contentamiento. Entonces vemos cómo Pablo nos da un contraste claro acerca de lo que es vivir en los dos extremos. Nuestro andar con Cristo no es simplemente ser optimistas. Yo no quiero que tú pienses que esta clase es para darte cierto optimismo. No es para eso. No es tampoco este tiempo para lograr que todos tengamos una carita feliz como los emoticones, ¿verdad? De las redes. Es más bien, hermano, tratar de encontrar una satisfacción plena en Dios a través de las circunstancias adversas. El verdadero contentamiento surge de la creencia profunda de que Dios está orquestando todo en la vida de un discípulo de Jesús para su bien. Todo está en su plan. Ese verdadero contentamiento solo puede surgir en nuestras vidas cuando creemos esto de Dios. Dios realmente está a cargo de nosotros. Estamos en el hueco de su mano, como he escuchado algunas oraciones en estos días. Estamos en su presencia y Él no nos va a abandonar jamás porque somos suyos. Ya le pertenecemos. De tal manera que yo quisiera preguntar si tú has estado pasando por momentos de aflicción. Hace unos días recibimos una llamada donde le dijeron a mi esposa que su prima Patty había entrado gravemente al hospital con una muy baja saturación, enferma de COVID. Y no hemos salido de una mala noticia, de una muerte, de un deceso para seguir escuchando noticias que son muy difíciles de asimilar. Cuando yo vi el rostro de mi esposa, me di cuenta que estaba preocupada, dolida, triste, pero era el momento para decir no palabras, sino decir vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que interceda por la familia. ¿Te puedes imaginar la adversidad para esta mujer? Es familiar. Ella tiene un hijo discapacitado que depende totalmente de ella. Y de pronto uno se empieza a enfocar y pensar qué difícil es que personas que son claves en una familia, un papá, un hermano, un padre, estén en una complicación de sus enfermedades y algunos de ellos estén partiendo, estén despidiéndose de este plano de vida. ¿Cuánta urgencia debe haber en nosotros por seguir insistiendo cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea? Que la vida es lo más importante. Hoy creo que todos tenemos que recordar que nuestro verdadero contentamiento va a surgir de creer profundamente que Dios sí está a cargo de nosotros. Yo les animo a esto, que de la aflicción podamos llegar a la satisfacción plena en Dios. ¿Qué podemos asegurar de todo esto? En todas las circunstancias de la vida, es una virtud de extraordinaria importancia. El apóstol Pablo había sufrido persecución, recuerda, necesidad y hambre, como expresa este mismo pasaje, y a pesar de todo, estaba satisfecho. Pero él mencionó 2 veces, he aprendido. Es decir, no es algo que llega por casualidad. Uno tiene que también poner de su propia parte, entendiendo que en el contexto en el cual estamos nosotros, hermanos, es fácil hablar de contentamiento en una crisis, pero lo más difícil es realmente creerlo y sustentarlo con nuestra propia actitud. Considerando que Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Filipo, recordemos que esto es hacia los filipenses, esta palabra había sido una revelación, algo que les estaba revelando. Ellos podían haber levantado tal vez las cejas como de incredulidad, porque Pablo tomó prestada la palabra de esa filosofía estoica. ¿Qué me refiero? El estoicismo era una corriente de pensamiento, o es aún griega, que tiene que ver con algunos factores. Miren, les explico. Esta corriente filosófica de pensamiento enseña que una persona no debería de ser, perturbada o alterada por cualquier circunstancia. Los estoicos eran de ese tipo.
si pasabas por una buena circunstancia o una mala circunstancia, pues la filosofía enseñaba de los estoicos que la meta era mostrar a los demás cuán fuerte e independiente uno era, que uno no necesitaba nada, que uno no necesitaba a nadie para ser feliz, ni estaba perturbado o molesto por cualquier cosa mala que podía pasar. Era una filosofía de autosuficiencia. Cuando los filipenses escuchan a Pablo hablar, piensan, o tal vez pudieron haber pensado, ese Pablo está hablando como un estoico, como he aprendido de la necesidad de ser fuerte de esta manera, pero no necesariamente esto, porque él está hablando no del estoicismo, no está diciendo que él era autosuficiente en sí mismo, ni que él lo podía lograr porque era muy capaz, o porque tenía un gran corazón, una gran pasión. Realmente lo que él está diciendo es a los demás es, yo estoy así, pero no depende de mí ni de mi filosofía o lo que algunos llegaron a creer del estoicismo, sino más bien porque Cristo lo sustentaba. No hay nada, no tiene nada que ver lo que él está hablando, aunque pareciera que era una filosofía estoica, no, porque él menciona y le da crédito a Cristo en su vida. Recordemos que él había hablado en otra ocasión que él consideraba basura lo antes conocido. Cuando conoció a Cristo, todo tuvo sentido en su vida. Y él está diciéndonos esto. ¿Aprendió de quién? De Jesús, por supuesto. Aprendió que en los momentos difíciles uno se tiene que levantar, orando, pidiendo a Dios. Él aprendió que a veces le va bien a uno y a veces no. A veces las malas noticias llegan sin que las estemos pidiendo. Pero él dijo, Cristo me sostiene. Con esto en mente, ¿cuál sería el significado del contentamiento? Pues tenemos que pensar en ello. Pablo está demostrando a estos filipenses que la diferencia de los estoicos, él era completamente dependiente de Cristo que lo fortaleció. Él no estaba diciendo, soy autosuficiente en mí mismo, en mi forma de pensar, en mis convicciones. No, él estaba diciendo que él era completamente dependiente de Cristo, quien lo fortaleció. Este versículo a menudo se ha citado por los deportistas cristianos, ¿se acuerdan? No sé si han visto en la televisión algunos deportistas que meten un gol, se levantan la playera y la inscripción dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente lo toma como para buscar ganar y decir, ya gané y Cristo me fortalece y voy a ganar. Bueno, pues es la forma en la que lo quieren usar varios, esa frase, pero más bien esa frase se trata de la capacidad de vivir en contentamiento en cualquier circunstancia. Eso es lo que significa que si Cristo te sostenga. Veamos. Lo que no es contentamiento. Lo que no es contentamiento es lo contrario, que es descontento. Pablo soportó tanto buenas cosas como malas cosas o circunstancias y a veces fue bendecido con comodidad y abundancia, mientras en otras ocasiones fue obligado a vivir en pobreza y en dificultades. Pero sin importar la situación, Pablo había aprendido el secreto del contentamiento. Qué valioso lo es, ¿cierto, hermanos? El deseo de Pablo no era que su situación cambiara antes de que pudiera contentarse. No, por favor, Dios, cambia mi situación para yo estar feliz. No, él aceptaba lo que venía de parte de Dios. Ni era el mejor cuando tenía mucho, pero tampoco era el peor cuando pasaba tribulación. Si sinceramente examinamos nuestros corazones, hermanos de la región sur, cuando no hemos estado contentos o en contentamiento, el problema de fondo es nuestra perspectiva de Dios, no nuestras circunstancias o nuestras adversidades. Examina tu propio corazón. Piensa si estás realmente caminando en esa magnitud de conocimiento de que Dios está orquestando todo y Él tiene el plan perfecto a pesar de las pruebas. Es tremendo todo esto, ¿cierto? Recordemos un poco más esta frase, no es que Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Lo que no es contentamiento, no es insensibilidad a las tribulaciones o
yo soy muy fuerte, cuando vengan las pruebas, a mí nada me tira, no, hermano. Cuando uno entiende lo que Pablo está diciendo, no es más que dándole crédito a Jesús. Pero ¿saben? Lo que no es contentamiento es quejarse. Las quejas que a veces llegan a nuestras vidas solo nos conducen a la infelicidad. Es una pérdida de tiempo. Al quejarnos, nuestras mentes se ocupan tanto con nuestras quejas que dejamos de pensar acerca de Dios y de su palabra. ¿Cómo ha estado esa parte de tu vida últimamente? ¿Te has inconformado por las pruebas, por las adversidades, por los momentos de vida que estás viviendo en este momento? Lo peor de todo es que quejarse nos hace ingratos y la Biblia considera la ingratitud como un pecado grave. Y los creyentes o los discípulos de Jesús, quejumbrosos, no tienen agradecimiento por las numerosas bendiciones que poseen gracias a Dios. Vemos aquí entonces que el estoicismo, solo como dato, era la capacidad, la filosofía enseña que es la capacidad o fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus sentimientos o emociones. Alguien estoico, por lo tanto, se mantiene firme ante la adversidad, es decir, el estoico, por lo tanto, pretendía vivir de acuerdo a la razón y libre de pasiones. Hay 4 pilares que sostienen esa filosofía: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Ustedes pueden investigar más al respecto, pero hay quienes llegan a decirle, que conocen la frase o el nombre, tu actitud es muy estoica, porque no parece que le muevan las emociones, ¿no? Siempre es ecuánime, firme en lo que ya decidió y nada lo cambia. Pues puede ser que ese tipo de filosofía, inclusive hoy en nuestros días, pueda estar presente en la sociedad. Vivir quejándose es malo porque una vez que empieza se vuelve cada vez peor. Eso no es el contentamiento. Tampoco lo va a hacer la filosofía estoica. Honestamente tenemos que pensar lo siguiente. El apóstol Pablo sentía el aguijón en la carne. Recordemos, vivió los azotes e injurias de los perseguidores, el frío y el hambre, y de todos que le librara de tales padecimientos. Pero al mismo tiempo, es lo que le pedía a Dios, estaba satisfecho, sabiendo que era la voluntad de Dios que pasara por ellos. Pablo estaba siempre pidiendo a Dios, pero nunca olvidando que a pesar de sus padecimientos, él quería siempre aceptar la voluntad de Dios, así como se lo enseñó y como nos lo ha enseñado a todos nosotros Jesús. Los discípulos quejumbrosos, recordemos de nuevo, podemos caer en el error de ser orgullosos. Y si eso pasara en nuestra vida, estamos demostrando no someternos a la voluntad de Dios. Son como marineros que se quejan de la tormenta en lugar de preparar el barco para aguantarla. Es decir, los marineros sabios, cuando ven la tormenta, se inclinan ante la tormenta y bajan las velas y buscan hacer algo precisamente para que esto no sea más grave en sus vidas. No podemos vivir de la queja, tenemos que aprender a tener en cierta manera aceptación de los tiempos, pero entendiendo que tenemos el contexto en Dios. Hay quienes pueden decir, no son mis problemas, sino la actitud de otros, lo que no soporto y hace que me queje. Oye, pero andas muy quejoso, mira cuidado de lo que dices. Es que esos son los que me hacen enojar. Aún la actitud, hermano, de otras personas está en las manos de Dios. Los errores de otras personas están en las manos de Dios y aún en las personas más malas pueden ser usadas por Dios para sus propósitos, para enseñarnos algo en la vida. No es satisfacción en la suficiencia. Sé tener abundancia, decía Pablo. Hay quienes no saben tener o no saben vivir en abundancia, porque al recibir la bendición, ambicionan más o la malgastan en cosas vanas. Solo los creyentes conocen el secreto de vivir en esa abundancia, libres de avaricia, de orgullo y también de ambición. Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si algunos de ustedes hoy han sentido inquietud, impaciencia, desánimo, debemos recordar estas palabras, que son más allá que palabras en una playera. Recordemos, para empezar, hermano, para poder revertir y vivir en este contentamiento, porque lo tenemos dentro de nosotros gracias al Espíritu de Dios.
Debemos recordar las bendiciones que recibimos en el pasado, hermanos. Por ejemplo, si una persona ha alcanzado la edad de 50 años y ha sufrido los últimos 2 años de enfermedades, debería darle gracias a Dios por los 48 años que Dios le ha dado de su perfecta salud, en vez de quejarse por los 2 años de enfermedad. ¿Te das cuenta de cómo cambian las cosas y el panorama? No estoy diciendo que enfermarse sea bueno, simplemente estoy dándote a entender. Que tenemos que ubicar muy bien nuestra fe en esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ser agradecidos con todas las bendiciones que ya hemos recibido en el pasado. Hay quien puede decir, yo tenía esto, hoy no tengo muchas cosas, estás quejándote, pero no te has recordado de todo lo que recibimos atrás. ¿Cómo fue tu año pasado, el antepasado? Hemos recibido muchas bendiciones. Y hoy estamos pasando la prueba. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que sí es el contentamiento es eso, hermano. Hay que obtenerlo, hay que recordarlo y hay que conservarlo. Que sea evidente en nuestras vidas. ¿Cómo se adquiere el contentamiento? La Biblia nos dice, pues, que los sufrimientos en esta vida van a ser ligeros, efímeros, que ahora padecemos momentos de crisis, pero estos van a producir una gloria eterna porque vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible. Esto es lo que está diciéndonos la Escritura. Si quieres anotarla en 2 Corintios 4, 17 al 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Lo que no estamos mirando en este momento es la eternidad. La creemos en el corazón, en la mente, en el espíritu, pero si pudiéramos ver por una ventana pequeña todo lo que nos espera en la vida venidera, ¿no nos quedaríamos asombrados, hermanos? Pues déjame decirte que es real. Vivimos el cristianismo porque creemos que hay eternidad. Esta vida es pasajera, pero la que viene es eterna. Un hermano mencionaba hace poco lo sorprendente que es que se había bautizado, no tenía ni 3 meses, una persona que se bautizó en una parte de la iglesia, en una región de nuestra iglesia, y que recientemente había fallecido. Habían fallecido ya 4 familiares en su casa, y este último lo habían secuestrado y había perdido la vida. Pero se había convertido. Y es algo impresionante ver la forma en la que tal vez la deducción de este hermano fue: Dios está acelerando la salvación de sus fieles. ¿Te imaginas lo importante que es mantenernos con esta confianza en lo que no vemos, pero que sabemos que existe? Yo sí creo que Dios está llamando a muchos fieles a su presencia. Nosotros que estamos en este plano de vida tenemos que esforzarnos, seguir haciendo nuestra vida cristiana, pero sobre todo creciendo en la idea de contentamiento. En verdad, Dios es el que está orquestando todo esto. ¿Qué les parece cómo se adquiere ese contentamiento entonces? Bueno, pues tengo que recordarles que ese contentamiento del cual hablaba Pablo no es un conformismo. Los discípulos que están siendo atribulados, cuando hablo de tribulación, hablo de momentos de crisis, de prueba, de dificultad, de persecución, de esas pruebas que no pedimos, pero que están en nuestras vidas, que nos roban a veces el ánimo y nos ponen tristes. La tribulación, lo que quiere atentar contra tu fe. Deberíamos recordar, todos estamos pasando por pruebas, y esta vida es corta, pero la eternidad es larga y sus problemas pronto se acaban. Todos tienen una fecha de caducidad. Es satisfacción con lo poco. Eso es tener contentamiento. Pero mismo Pablo decía que a veces tenía que trabajar haciendo tiendas para mantenerse él y sus colaboradores. A lo que voy cuando digo contentamiento y hablando de las cuestiones materiales, no estamos hablando de un conformismo, estamos hablando de que hay que hacer algo al respecto, pero nunca perdiendo la idea de que no vivimos para el materialismo, sino más bien usamos el materialismo para poder seguir en la obra de Dios y que esta sirva a la iglesia y no nos sirva a nosotros de manera egoísta. También, hermano, el verdadero contentamiento viene de los discípulos que están pasando por tribulación.
y lo podemos entender cuando hemos sufrido pruebas mucho más fuertes. Recordemos que Jacob fue el heredero de Abraham e Isaac, pero tuvo que contenerse, tuvo que aprender a contentarse también trabajando muchos años con su tío Labán. Moisés, quien había vivido en el palacio del rey de Egipto, se ocupó en el trabajo de pastorear por 40 años. Y cuando finalmente regresó a Egipto, fue tan pobre que pudo llevar todas sus posesiones y su familia sobre un asno. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te da contentamiento a ti hoy en día? El verdadero contentamiento es la satisfacción en la prueba, hermanos. Sí, solamente los cristianos podemos decir que esto es real. El mundo no conoce este secreto. Satisfacción en las necesidades, satisfacción en la prueba de la enfermedad, o aún en las contrariedades morales, cuando tenemos que enfrentar pecado y tenemos que confesarlo, porque somos carne y necesitamos aprender también de esto. Pero tengamos satisfacción, aprendamos, como dijo Pablo, a tenerla a pesar de todo. El verdadero contentamiento no te lo va a proporcionar el corazón humano, ni las riquezas ni altos puestos de honor. Se obtiene por un cambio en el corazón que nos proporciona nuevos deseos gracias al Espíritu y nuestra fe en Dios. La Biblia nos dice, pues los sufrimientos en 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo habíamos mencionado y toma mayor entendimiento cuando lo mencionamos así. Finalmente, los creyentes atribulados, los discípulos, estamos pasando por la prueba. Deberíamos hacer un esfuerzo por alabar a Dios por lo que Él nos ha dado. Él tiene una naturaleza, el discípulo que se mantiene en su fe debe recordar que tenemos una naturaleza nueva, espiritual, y por lo tanto podemos alabar a Dios en formas que le son verdaderamente agradables. Cuando lo hacemos, encontraremos que recibimos contentamiento verdadero y continuo. Hermanos, este contentamiento crece en nuestras vidas cuando hemos comprendido el ejemplo de Cristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, padeciendo humillación y sufrimientos porque preveía los gloriosos resultados. Cristo pasó por la humillación, por la prueba, aprendió a obedecer, a negarse a sí mismo, todo por amor, porque Él sabía que los resultados iban a ser de gloria eterna. Tú y yo somos el resultado de su sacrificio. Por eso estamos aquí. Aprendamos de Él. Filipenses 2 del 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Cuando Él apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, porque Él sabía de los gloriosos resultados. Por amor, estamos aquí. Murió de la manera más ruin, más difícil para una persona. Las circunstancias, quiero dejarte con estos pensamientos, las circunstancias no dictan mi contentamiento, lo revelan. ¿Qué revelan hoy tus pruebas familiares, ministeriales? Tú como joven, como adulto, como matrimonio, ¿qué están revelando tus pruebas? Tus circunstancias de vida. ¿Están mostrándose tu contentamiento? ¿Que aún crees que Dios va a cambiar, que te va a sostener y que te va a dar respuestas? ¿O están revelando más la rebeldía, más el enojo, más la inconformidad? Si decimos que creemos en Dios, al mismo tiempo nos quejamos de Él.
Estamos siendo incongruentes. De tal manera, entonces, ¿cómo se manifiesta este contentamiento? De esta manera: renunciando a los bienes mundanos por amor a Cristo. Moisés fue un gran ejemplo. Renunció al palacio real y dijo: yo voy a hacer la voluntad del Padre, de Dios, y todos sabemos todo lo que pasó a través de él. Aceptando las consecuencias, hermanos, desagradables que resultan de anunciar a Jesús. ¿A qué nos referimos aceptando las consecuencias que son como resultado de anunciar a Jesús? Nos referimos a algo como esto. En Hechos 16:20 dice la Biblia que toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, refiriéndose a los cristianos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Y tú ves aquí en esta imagen en el Coliseo Romano a todos los cristianos de rodillas, orando tal vez, cantando tal vez, sintiéndose iban a partir a la eternidad porque ahí sus vidas iban a acabar. Otros estaban colgados, iban a ser incinerados. Todo eso era un espectáculo para los romanos, pero para un cristiano significaba haber sido fiel hasta la muerte. Cuando uno entiende el contentamiento, uno tiene que entender que el anunciar a Cristo, permanecer como cristiano, va a haber este tipo de cosas en contra de nuestras vidas. No las queremos, pero es una realidad. Hablo a los jóvenes, a los universitarios, a todas las personas que hablamos de Cristo cuando hemos sido perseguidos, criticados, o inclusive en la misma familia no aceptados. Por Cristo vale la pena, porque entendemos el significado glorioso de todo esto. Pero ¿de qué serviría ir al cielo uno mismo si hay padres, hermanos, sobrinos, familiares, vecinos que hoy ni siquiera saben de Jesús, o de tu firme intención de que eres un verdadero cristiano en contentamiento, que saben que estas pruebas solo son pasajeras? La gente hoy necesita escuchar la esperanza de una vida mejor, y solamente con Dios la pueden obtener. Pablo y Silas cantaron en la cárcel mostrando un rostro alegre. ¿Se recuerdan de esa parte? Salomón en el Proverbios 15:15 dice que el corazón contento tiene como convite continuo, tiene como un convite continuo. Y esto se entiende de esta manera, hermanos. Perdón, me pasé. Esta actitud trae a los que nos rodean, los presos, dice que los oían a Pablo y Silas. El carcelero se convirtió, ¿recuerdas esa parte en Hechos 16, de 25 al 30? Y no sería porque les había oído cantar antes de entregarse al sueño, antes de irse a dormir. Y estaban cantando en la prueba más difícil de sus vidas en ese momento. Y después él y su familia fueron convertidos. De tal manera que, hermanos, pues en Proverbios 15:15 vamos a terminar para poderles dar una reflexión final. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. ¿Es cierto o no que hay mucha gente abatida últimamente? Dice, pero para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Es que hemos encontrado contentamiento en las pruebas. Es como estar en un banquete continuo, ese banquete que Dios nos pone, que Dios ha dispuesto para ti, para decirte: yo soy el que venda la pata coja, la herida en el corazón, la herida en la mente. Los momentos difíciles van a pasar. Lo que está pasando hoy en nuestros días es una enseñanza para toda la humanidad, pero también es una enseñanza para los cristianos, para recordarnos que Él es el que está orquestando todo lo que estamos viviendo. Hermanos, estamos en el año de ser renovados. Yo deseo en verdad que tú puedas estarte renovando en tu contentamiento. Yo estoy en la misma prueba que tú. Quiero estar contento, quiero estar agradecido. Ya no me quiero quejar más. Quiero solamente pensar que Dios tiene el mejor plan, a pesar del dolor y a pesar de las carencias. Hermanos, la pregunta para poder llevar a la reflexión en nuestros grupos: cuando has experimentado tiempos difíciles, ¿qué es lo que te ha ayudado a permanecer contento? Hablemos de esto. Profundicemos, atrevámonos, digamos algo. Les quiero motivar que los tiempos de sala son para hablar,
para poder decir, yo quiero decir algo, me interesa que sepas esto otro, porque de eso se trata, de que sepamos cómo estamos unos con otros, pero principalmente delante de Dios. Que Dios les bendiga, que sea lo que tenía para ustedes, el contentamiento cristiano, el contentamiento a través de la aflicción, es una realidad. Tómalo, vívelo y practícalo. A Dios a la gloria, hermanos. Muchas, muchas gracias. Regresamos a la sala principal.